Bendice, el Señor nos da, mire, su pastor, lo que me gusta de él es que se ha mantenido fiel a través de batallas y batallas grandes. Y Dios ha bendecido su fidelidad. Ahora usted mira su templo, mira a su gente. Y bueno, pues felicidades, hermanos, por un año más. ¿Cuántos años está cumpliendo? Ya en el templo 5, 17 años aquí. Bueno, 5 años, gracias a Dios. Y pues hermanos, es una bendición estar con ustedes. Voy a pedir que ahora subieran del Salmo 118. Salmo 118. ¿Se oye bien? Salmo 118, versículo 22. Dice la palabra del Señor: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿Están allí? Amén. Pónganse de pie, vamos a leer la palabra de Dios. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Quiero que mediten este versículo, el versículo 24. Este es el día que hizo Jehová. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, te doy gracias. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por la oportunidad que me das de compartir tu palabra, Señor, a tu pueblo. Te pido, por favor, que los bendigas, que, Señor, me ayudes mientras predico, que, Señor, tú tomes el control de todo. Y, Padre, que tu Santo Espíritu hable a nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos, pedimos tu bendición en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Amén, hermanos, puede sentarse. Este pasaje es un pasaje muy conocido por el pueblo de Dios, especialmente esa oración: ese es el día que hizo Jehová, y continúa diciendo: nos gozaremos y alegraremos en él. La mayoría de la gente usa este versículo cuando tienen alguna fiesta, como esa fiesta. Podríamos decir eso exactamente: ese es el día que hizo Jehová. Pero pensando en ese pasaje, ¿de qué día está hablando? ¿Podría ser el día lunes, el día que hizo Jehová? ¿El día martes? Podríamos decir que es el miércoles, cuando nos debemos de gozar y alegrar. Pudiera ser el jueves, el viernes, el sábado, el domingo. Bueno, la verdad, hermanos, es que Dios hizo todos los días. Y todos los días debemos de estar gozándonos y alegrarnos, hermanos. ¿Por qué? Porque, bueno, es el día que hizo el Señor. Pero le voy a decir algo, hermano. Siento que ese versículo está siendo mal entendido. Porque no está haciendo referencia a un día lunes, ni a un día martes, ni a un día miércoles, ni a un día jueves, ni a un día viernes, ni a un día sábado, ni a un día domingo, y tampoco a un día como este. Aunque es una fecha especial, es una fecha muy importante. Bueno, hermanos, este versículo no está hablando de este día. Quiero predicarles acerca del día que hizo Jehová. Amén. Y la Biblia nos dice cuál es ese día. Mire conmigo el versículo 22. Dice la Escritura: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Ese es el día del que está hablando el salmista. El día en el cual nosotros nos debemos de gozar y alegrar es el día en el que esa piedra desechada por los edificadores llegó a ser la cabeza del ángulo. Déjeme primeramente decirle algo acerca de esa piedra. Esa piedra, hermanos, en el Antiguo Testamento, mire conmigo en el capítulo 32, versículo 4 de Deuteronomio. Deuteronomio 32, 4. Nada más no pierda su pasaje de Salmos. Deuteronomio 32, 4. Mire lo que dice la palabra de Dios. ¿Están allí? Amén. Él es, ¿qué? Él es la roca. Y bueno, hermanos, si seguimos leyendo toda la Biblia en diferentes partes, vamos a encontrar esa referencia hacia Dios como la roca. Es más, hermanos, cuando ellos iban saliendo del desierto, la Biblia dice que el pueblo de Dios tuvo sed. Y el Señor mandó a Moisés a que golpeara la roca. Y mire quién estaría en esa roca. Éxodo 17, 6. Vaya conmigo, por favor. Éxodo 17, 6. Éxodo capítulo 17, versículo 6, dice la palabra de Dios: he aquí,
yo estaré delante de ti. Allí, ¿dónde? Sobre la peña, en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Hay algo curioso acerca de esa roca en el Antiguo Testamento. Es que parece como que esa roca se movía. Esa roca andaba siguiendo al pueblo de Dios. Donde quiera que el pueblo estaba, allí estaba esa roca. Mírenlo allá en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 4. Vaya conmigo allá, por favor. 1 Corintios. Eso se me hace un poquito extraño, hermano, que una piedra se mueva del lugar. Pero miren lo que dice aquí la Biblia en el versículo 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca, ¿quién era? Era Cristo. Hermanos, esa roca es nuestro Señor Jesucristo. No entiendo por qué algunas religiones hablan de esa roca y dicen que esa roca es un hombre, esa roca especialmente es el Papa. Hermanos, no es el Papa, la Biblia es clara. Esa roca era Cristo. Y es más, el Señor Jesucristo dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hermanos, es Jesucristo nuestra roca. Pero la Biblia dice ahí en el Salmo 118, la roca que es Cristo, la roca o la piedra que desecharon los edificadores. Hermanos, quiero detenerme allí por un momento, porque cuando yo leo ese versículo, veo como una gran construcción. Están pegando piedra y toman allí una piedra y la colocan en un lugar y no encaja en ese lugar, y la mueven para acá y la mueven para acá y no encaja esa roca. Entonces lo que hacen es desecharla, no les sirve. Y eso es lo que sucedió cuando Cristo vino a este mundo. La gente miró a Cristo y la verdad es que Cristo no podía encajar en ninguna de sus vidas, porque dice la Biblia que ellos amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Entonces lo que hicieron fue rechazar a nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, hermanos, fue rechazado desde su nacimiento. Cuando Él nació, hermanos, la Biblia dice que no había un lugar donde Él pudiera nacer. Tuvo que nacer en un establo, en un pesebre, en un lugar sucio. Y hermanos, cuando Él creció, la primera vez que se presenta en la sinagoga, dice la Biblia que leyó el libro del profeta Isaías, una porción que hablaba acerca del Mesías. Y hermanos, cuando enrolla el libro, le dice a la gente: hoy se ha cumplido esta profecía. Y todos estaban mirándolo a Él y decían: oh, este hombre no es su madre María, no es su padre José. Y hermanos, lo rechazaron y se enojaron contra Él, lo empujaron, lo querían arrojar en un voladero, hermanos. Pero la Biblia dice que Cristo pasó por en medio de ellos. Y así fue la vida de nuestro Salvador. Fue rechazado hasta que lo llevaron a la cruz del Calvario. Alguien dice, hermanos, que la cruz es o fue el suplicio supremo. Después de la hoguera y la decapitación. No, perdón, primero la cruz, después la hoguera y después la decapitación. Pero hermanos, la cruz fue el suplicio supremo. Esa cruz era para los rebeldes extranjeros, era para los criminales violentos, era para los bandidos como Barrabás, era para los esclavos rebeldes, era para todos los despreciados de la sociedad. Y allí lo mandó el pueblo. El Pilato dijo: ¿qué voy a hacer con él? Y todos gritaron: crucifícale. Crucifícale. Rechazaron a nuestro Señor Jesucristo. Hablar de la cruz es increíble.
terrible como algunas iglesias lo pintan con un hilito de sangre. No es así, no era un hilito de sangre. Nuestro Señor Jesucristo estaba bañado en sangre. Aún en la cruz lo dibujan con un manto cubriendo esa parte de su cuerpo, pero la verdad es que ellos eran desnudados, los avergonzaban públicamente. Hermanos, era el suplicio supremo. Esas personas, hermanos, estaban condenadas a sufrir toda clase de vergüenza, de burla. La gente los rechazaba. Hermanos, su tormento fue tan grande que la Biblia dice que él no podía ni siquiera cargar su cruz. Escupieron su rostro, jalaron su barba, se burlaron de él. Cristo fue tratado como un malhechor. Me llama la atención algunas mujeres que iban siguiéndole. Vea conmigo Lucas 23, versículo 27. Lucas 23, 27. Dice la Biblia: y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Hermanos, la gente estaba, miraba a las mujeres, miraban a Cristo y lloraban. Hermanos, su sufrimiento fue terrible. El Señor Jesucristo fue rechazado por su pueblo. Y hermanos, qué bendición que la razón de ese suplicio fue, hermanos, porque quería darnos la salvación. Esa es la razón, hermanos, de su sacrificio. Es porque Él quería salvar a cada uno de nosotros. Y dice la Biblia que la piedra que desecharon los edificadores, está hablando, hermanos, de eso. Está hablando del momento cuando ellos crucificaron a Cristo en la cruz del Calvario. Aún dice la Biblia, hermanos, que cuando Él estaba en la cruz, un soldado le puso una mezcla de vinagre con hiel para ayudarlo en su dolor, y él probó ese líquido, pero hermanos, dice la Biblia que él no lo quiso beber. ¿Por qué, hermanos? Porque él no quería dejar de sentir dolor. Hermanos, él estaba sufriendo y quería sentir el sufrimiento por nosotros, por amor a su pueblo. Hermanos, me gusta el Salmo 22. Vaya conmigo allí, por favor. Salmo 22, versículo 15. Salmos 22, 15. Dice la Biblia: como un tiesto se secó mi vigor. Escuche, el Señor Jesucristo está en la cruz y Él dice: tengo sed. Hermanos, la Biblia dice, versículo 15: como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. ¿Qué dice, hermanos? Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Está, hermanos, narrando la historia de lo que sucedió en la cruz del Calvario. Está hablando, hermanos, del rechazo que padeció nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, en la cruz, cuando Él estaba a punto de morir, alcanzó a decir estas palabras: yes, amén. Consumado es. Amén, amén, amén. Hermanos, ese grito no es un grito de derrota. El Señor Jesucristo no se murió tampoco amargado. Cierto. Pudo decir: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Ese grito era un grito de victoria, porque el Señor Jesucristo había cumplido con su plan. Enfrentó toda clase de adversidad, enfrentó toda clase de problemas, pero Él lo logró, hermanos, y llegó a la cruz. Esa era la razón de por qué había venido, y ahora en la cruz gritaba: consumado es. Amén, amén. Y entonces la Biblia dice que el Señor entregó el Espíritu. El Señor entregó el Espíritu. ¿Puedes ver, hermano, lo que sucede después que Él muere? ¿Puedes ver en el infierno una fiesta?
todos gozándose, todos felices, porque han matado al Hijo de Dios. ¿Puedes ver a esos espíritus inmundos? A los que salieron de los endemoniados gadarenos, todos celebrando, porque han matado a Cristo. Todos están felices, porque creen que han ganado la batalla. Pero yo puedo ver al diablo preocupado. Él sabía que algo no estaba bien. Por eso cuando yo lo veo como de repente recordando y diciendo, recuerdo que ese engañador dijo que iba a resucitar al tercer día. ¡Hey, demonios! Vayan, muevan todo para que la tumba se selle. Y hermanos, nos dice la palabra de Dios allá en Mateo. Vaya conmigo, por favor. Mateo 28:62. Vaya ya, por favor. Mateo, capítulo 28, versículo 62, dice la Biblia: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos de aquel engañador, que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Hermanos, eso es lo que ellos querían evitar. Por eso mandaron para que se secara la tumba y una guardia protegiera ese lugar. Hermanos, pero al tercer día, déjame decirle, el Señor Jesucristo murió. Él dijo: consumado es. Su obra se había terminado. Ahora todo dependía del Padre. El Padre tendría que mirar su obra, y el Padre tendría que decir si la aceptaba o lo rechazaba. Y la Biblia dice en Romanos capítulo 1, vaya ya por favor, Romanos capítulo 1. Miren lo que dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. ¿De qué trata esto? Bueno, mire, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder. Dice la Biblia que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Hermanos, la resurrección es la prueba máxima. El Señor Jesucristo había cumplido con su plan, había terminado la obra y el Padre lo había aceptado. Y hermanos, dice la Biblia, suelto los dolores de la muerte, porque era imposible que fuese retenido por ella. Al tercer día, nuestro Señor Jesucristo resucitó. Queridos hermanos, ese es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Nos gozaremos, hermanos, de que tenemos un Dios que está vivo, de un Cristo, hermanos, que no está en la tumba. Un día él prometió: yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hermanos, ¿cómo puede prometer eso a alguien que murió y que no pudo levantarse? Pero él sí se levantó. Y hermanos, la promesa es real. Si tú crees en Cristo, tú tendrás vida eterna. Nadie puede hablar como nuestro Salvador. Nadie puede decir esa clase de palabras. Y queridos hermanos, nadie ha resucitado de los muertos como Cristo resucitó. Ese es el día que hizo Jehová. Hermanos, dice la Biblia, la piedra que desecharon los edificadores llegó a ser la cabeza del ángulo. Hermanos, Cristo ahora es el principal. Él es, hermanos, nuestro jefe. Él es nuestro capitán. Él es nuestro Señor. ¿Sabes, hermano? Él por su gracia nos dio un día la bendición de conocerle. Alguien tocó nuestra puerta, nos habló de Cristo. Ese día el Cristo resucitado entró a nuestro corazón, y a partir de ese
día. Amén, Podemos amén. decir, este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Amén. Hermanos, nuestro gozo y nuestra alegría no depende de si es lunes o es martes o miércoles o jueves o si es sábado o si es domingo. No depende de que si me está yendo bien o me está yendo mal. No depende de que si estoy enfermo o no estoy enfermo. El día en el que me gozo y me alegro, hermanos, depende de que creo en Cristo resucitado. Hermanos, el Señor Jesucristo resucitó de los muertos. Amén, amén. Él es el fundamento de nuestra Yes, fe. amén. Nuestro cristianismo no es un cristianismo, hermanos, que tiene solamente Yes. una falsa esperanza, una falsa ilusión. No, Señor, Cristo está vivo Amén, y Él amén. prometió un Yes. día regresar por Amén, nosotros. Hermanos, ese es el día que hizo Jehová. Amén, Nos amén. gozaremos y alegraremos en Él. Amén. No dice nos alegraremos con Él. No dice nos alegraremos junto a Él. Nos alegraremos en Él. Amén, amén. Eso indica posición. Tienes que estar en Él. No cualquiera está en Él. Algunos están medio, dicen algunos, yo soy creyente. Pero la verdad es que es solamente una excusa para decir yo no quiero escuchar de la Biblia. Es solamente una excusa para decir a mí no me interesa. La realidad es que no eres nada. Pero si tú quieres ser algo, tienes que estar en Él. Amén. ¿Cómo puede ser eso? Yes. Hermanos, cuando una persona recibe a Cristo, la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 12, vaya ya por favor, 1 Corintios 12. Miren lo que dice la Escritura. Capítulo 12, versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados, fuimos todos sumergidos en un cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo? El cuerpo de Cristo. Amén. Hermanos, cada vez que una persona recibe a Cristo, el Señor le sumerge dentro del cuerpo del Señor. Y eso me recuerda lo que un día dijo el Salvador a sus discípulos. Cuando ellos venían de sacar demonios y ellos estaban contentos de que los espíritus malos se sujetaban. Y el Señor Jesucristo les dijo, no se gocen de eso. Gócense de que su nombre está escrito en el libro de la vida. Hermanos, eso es lo que nos debe de llenar de gozo, el saber que Cristo vive en nuestro corazón. Pero te pregunto en esta tarde, Cierto, pastor. ¿tú tienes a Cristo en tu corazón? Amén, amén. ¿Tienes a Cristo en tu corazón? Amén. El que tiene al Hijo tiene la vida. Si tú no lo tienes, en verdad no tienes motivo de gozarte. Te voy a decir por qué. Porque el dinero no produce gozo. El dinero no produce gozo. Sí es. Conocí un hombre que tenía mucho dinero, una casa grandísima, pero no quería saber nada de esa casa, porque en esa alberca grande se murió uno de sus hijos. Y tanta gente. Escuchó apenas de un hombre que se acaba de suicidar en Guadalajara. Un hombre de mucho dinero. ¿Qué es lo que le faltó a él? Lo que a él le faltó es Cristo. Hermanos, lo que a él le faltó fue el motivo del verdadero gozo. Estamos viviendo en una generación donde la gente vive con depresión, vive llena de problemas, vive llena de luchas que ya no pueden más. Te tengo una noticia: Cristo te puede ayudar. Cristo puede llenarte de gozo, y un gozo verdadero, un gozo que viene desde lo alto. No es un gozo pasajero, es el gozo que solamente nuestro Señor Jesucristo nos puede dar. ¿O de qué día estamos hablando? Hermanos, estamos hablando del día en que Cristo entre a tu corazón. Y sabes una cosa, este puede ser tu día. Hay un hombre que nunca olvidó el día que él fue salvo. ¿Cómo me gusta esa historia? Nicodemo, ¿se acuerdan? Nicodemo llegó a Jesús de noche y habló con Cristo, y Jesús le dice: si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dice: ¿cómo puede hacerse eso? Y Jesús le dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A partir de entonces,
Él nunca olvidó esa noche. Donde quiera que usted lo busque en el Evangelio de Juan, va a encontrar a Nicodemo, el que llegó a Jesús de noche. El que llegó a Jesús de noche. Para él, hermanos, esa noche fue una noche muy especial. Porque fue la noche en que él conoció a Cristo y nunca lo olvidó. Amén. Leí hace tiempo de un hombre, era un pastor. Ese hombre ya estaba grande y él comenzó a perder la memoria. Su hijo tuvo que tomar el pastorado. Y bueno, el ancianito ya estaba encerrado. Pero un día hicieron un aniversario. Y dijo el pastor, dijo, ¿por qué no traigo a mi papá para que venga y esté con nosotros ese día? Y toda la iglesia estuvo de acuerdo. Y trajeron a su papá. Y el papá venía bien arregladito, un ancianito. Y llegó y lo pasaron aquí al frente para que dijera unas palabras. Y el papá les dijo a ellos, hace muchos años, en una iglesia antigua, un predicador pasó por allí y nos dijo que si creíamos en Cristo, seríamos salvos por la gracia de Dios. Y en ese día, yo recibí a Cristo y yo fui salvo por la gracia de Dios. Y hermano, la iglesia cuando lo escuchó, se sorprendió de que él había recuperado su juicio y estaban felices, estaban ahora llorando de gozo, de saber que su pastor ancianito ahora estaba bien. Y de pronto el ancianito agarra el púlpito y dice, hace mucho tiempo, en una iglesia antigua, un predicador pasó por allí y nos dijo que si creíamos en Cristo seríamos salvos. Y en ese día yo fui salvo por la gracia de Dios. Y luego otra vez, hace muchos años, en una iglesia antigua, un predicador pasó por allí y nos dijo que si creíamos en Cristo seríamos salvos. Y ese día yo fui salvo por la gracia de Dios. El pastor se dio cuenta que su papá lo único que estaba haciendo era recordar. Y él dijo, papá, ya vente. Abrazó a su papá y se lo llevó. El papá se zafa y regresa y dice, hace mucho tiempo, en una iglesia antigua, un pastor pasó por allí y nos dijo que si creíamos en Cristo, seríamos salvos. Y ese día yo fui salvo por la gracia de Dios. Lo que les quiero decir, hermanos, es que ese hombre nunca olvidó ese día. Y te aseguro que este día va a ser para ti un día especial. Un día que cambiará toda tu vida. Un día de gozo y de alegría, porque habrás conocido a Cristo. Amén. Que Dios les bendiga. Amén.